En esta ocasión vamos a hablar sobre las complicaciones que puede haber cuando el arte contemporáneo sucede fuera de sus sistemas tradicionales, ¿no? El sistema tradicional del arte contemporáneo pues, es hegemónico, es citadino, es de clase media o alta, para una comunidad ilustrada, es decir, gente que fue a la universidad, probablemente tiene maestrías, probablemente tiene otros tipos de posgrados, estudios en el extranjero, etc. Gente blanca, sobre todo. Y hoy hablaremos de la obra de un artista de una comunidad tzotzil chiapaneca, que no es blanca, que tampoco tiene como lengua materna el español, mucho menos el inglés, y lo que eso significa para el mundo del arte contemporáneo, esas complicaciones que hay en esas fronteras que de pronto se cruzan, ¿no? Y que en cierta perspectiva puede ser muy bonito pensar en que otras personas hagan arte contemporáneo, pero no quiero dejar de discutir sus claroscuros. Empezamos con la cita de hoy, que es este proverbio chino que dice, vemos lo que está detrás de nuestros ojos. Es una forma de decir que en realidad vemos el mundo a través de una serie de ideas que ya tenemos preconcebidas sobre él. Y traigo a colación esta frase, quiero empezar con esta frase, porque antes de entrar al tema, quiero hacer un breve repaso y ahora nos remontaremos hasta la prehistoria, los primeros manifestaciones artísticas de las que tenemos registro hasta ahora. Todos conocemos las figuras de las Venus paleolíticas, ¿no? Estas figuras femeninas talladas en piedra que se han ido encontrando en algunas cavernas, en algunos asentamientos, etc. Y normalmente se ha pensado que son símbolos de fertilidad o evocaciones a ciertas posibles deidades femeninas que por lo tanto traen todos los valores que asociamos a las deidades femeninas comúnmente, que son abundancia, buenas cosechas, fertilidad, larga vida, amor, etc. Pero hace unos años, una pareja de antropólogos publicó este texto que se llama Así una descolonización del género, la visión femenina en el Paleolítico Superior. Y dice así el resumen de este texto. Las figuras de Venus se han interpretado como objetos sexuales elaborados por varones. Hasta ahí todo claro, ¿no? O sea, cuando vemos esto, lo primero que pensamos y lo que se suele creer, no solo a nivel de cultura popular, sino también de lo que los antropólogos, los arqueólogos han venido diciendo, es que fueron talladas por varones, que exageraron los rasgos sexuales de las mujeres, tal vez por evocar mejores cosechas o todos esos valores que ya mencioné, ¿no? Como si de alguna manera en unos senos grandes radicara el poder mágico de una buena cosecha. Se ha señalado que los aparentemente exagerados atributos sexuales de las figurillas eran entendidos como símbolos mágicos de fertilidad. Esta visión asume que las mujeres eran espectadoras pasivas de la vida creativa y mental de la prehistoria, que sus cuerpos solo eran relevantes en tanto que representaran los intereses y preocupaciones, de los varones. Luego dice, fueran mágicas o no, la creencia de que estas figuras reflejaban un interés simbólico en el sexo y la fertilidad ha sido muy influyente. Sin embargo, hay otra explicación plausible de su creación y propósito, que las figuras empezaron como una forma de autorrepresentación femenina. Eso querría decir que estas figuras fueron hechas por mujeres en la prehistoria, pero por mujeres que se estaban retratando a sí mismas. Y lo que ellos dicen es que tenemos una forma de entender la escultura, de ver las esculturas, estas son esculturas para nosotros, que es esta misma. Las vemos de pie ante nosotros, presentándose de manera frontal, ¿no? Como podemos ver aquí en la Venus del Espejo, incluso tiene una base, que por lo tanto implica que cuando tú la miras en el museo, la miras así,
no de otro ángulo, no de arriba, no de abajo, no en contrapicado, la miras así, de frente. Eso, pues claro, es una serie de herencias es una serie de herencias de lo que, perdón, denme un momentito. Ya. Es una serie de herencias de lo que creemos que es la escultura en el mundo occidental. Pensemos en el David de Miguel Ángel y pensemos en muchas otras esculturas que están hechas para verse de frente, como estas figuras están representadas aquí. Pero lo que esta pareja hizo fue ponerlas acostadas, digamos, verlas desde arriba hacia abajo. Y lo que encontraron fue que había una similitud muy evidente entre, por ejemplo, la Venus de Willendorf, que es la imagen que está del lado, perdón, tengo un conflicto izquierda-derecha, del lado derecho de la pantalla, contra la imagen de cómo se vería una mujer gestante ya pasada la mitad del periodo de gestación. Acá tiene 5 meses de gestación. Luego compararon el costado de la Venus de Willendorf con el costado de la misma mujer gestante y la parte trasera de la Venus de Willendorf con la parte trasera de la mujer gestante. ¿Qué hicieron ellos? Lo que hicieron fue simplemente cambiar la perspectiva desde la cual se ve la escultura y con eso ellos descubrieron y ahora proponen que estas figuras no eran hechas por varones que estaban idealizando a una mujer de senos grandes y culo prominente, sino que era más bien una escultura hecha por mujeres que servía como una especie de manual del embarazo y que se compartía entre la comunidad de mujeres de un colectivo de cazadores-recolectores como hey, cuando te embaraces, pues te vas a ver así. Entonces, ten esta figurita porque con eso vas a entender si vas bien o no vas bien, ¿no? Como muchos otros conocimientos que probablemente se transmitían entre estas mujeres relativos a la maternidad y a todas las tareas que ellas desempeñaban, que no eran nada más limitarse a la maternidad, pero que no quedaron registrados. Es curioso porque esta pareja hizo su investigación mientras ella estaba es una pareja de investigadores y ella estaba embarazada cuando hicieron esta investigación. Entonces es un poco eso, ¿no? Mientras la historia la siguen escribiendo los varones, pues la van a escribir como ellos conciben la vida. En la medida en que más mujeres se involucren y vean las cosas desde otra perspectiva, podemos empezar a alcanzar otro tipo de lecturas. Preguntan ellos, ¿por qué tomó tanto tiempo considerar la posibilidad lógica de que un punto de vista femenino estuviera involucrado en la elaboración de estas figuras? Y con eso cierra el abstract de este texto. Si lo quieren encontrar, está en la base de datos académica JSTOR. Es un textazo, aunque en general ya les dije todo lo que propone a nivel, así, de manera más importante. Y claro, despertó un enorme debate en la comunidad arqueológica y antropológica porque dijeron, no, pero pues ¿cómo puedes decir que esa lectura que tú le estás dando es la lectura que sucedió hace 17,000 años, ¿no? Pero lo mismo le podríamos decir a todos los antropólogos y arqueólogos hombres que pensaron que estas son figurillas de deidades femeninas. ¿Cómo sabes que estas son deidades y que no son otra cosa? Retratos, por ejemplo. En segundo lugar, quiero detenerme en las pinturas rupestres. Las pinturas rupestres también se ha considerado que son manifestaciones visuales que representan el momento de la caza. Un grupo de personas fue a cazar y después de cazar llegaron a pintar las pinturas rupestres. En la noche o días después, no importa, ¿no? Y pintaron, digamos, recordando lo sucedido. Es decir, serían imágenes documentales de lo que sucedió. Pero lo que se ha propuesto también en otra vena es que tal vez estas obras no fueron hechas antes de la caza, no fueron hechas después de la caza, sino antes de la caza, como una especie de pacto simbólico en el que representar a un animal cazado
era una forma de proyectar ese deseo y volverlo más real. Pedir un deseo, digamos. Entonces voy a dibujar este elefante aquí, todo flechado, este mamut, porque creo que con eso, cuando me enfrente al mamut, lo voy a poder flechar. Bueno, también se ha discutido mucho si en realidad los Homo sapiens cazaban mamuts o no, y se cree que no, pero nos gusta pensar que sí, porque nos gusta pensar que los varones somos muy valientes, ¿no? Y nos podemos enfrentar contra esas bestias colosales. Sin embargo, lo que también se ha propuesto es que las manos, que son un motivo recurrente en la pintura rupestre, estos estampados de manos son como esténciles de manos, ¿no? Ponen la mano y rociaban el pigmento alrededor, dejando impresa la huella de estas personas. Siempre hemos creído que las pinturas rupestres las han hecho varones y siempre hemos creído que la magia y todo lo que implicaba este proceso que consideramos mágico-mítico de la prehistoria estaba a cargo de los hombres. Pero el año pasado salió un artículo en el que salió una investigación en la que se determinó que las manos que están ahí impresas son en su mayoría de mujeres, no de hombres. Y eso se sabe, o bueno, se intuye, porque los varones tenemos el dedo medio más grande que el anular y las mujeres suelen tenerlos casi al mismo tamaño. Y estas manos que están aquí impresas presentan esa similitud entre los dedos. Entonces se determina que son mujeres la mayoría de las que pintan estas piezas, o bueno, estampan estas manos. Y eso también implica una serie de replanteamientos sobre lo que creemos de la prehistoria, que en realidad sabemos muy poco, pero dentro de lo poco que sabemos, hemos querido llenar esos vacíos conceptuales con un sentido que le damos los varones, quienes usualmente hemos escrito la historia, ¿no? Y en la medida en que más mujeres se van incorporando al campo, van diciendo, ¿qué crees, papá? Pues no, esto no era así como tú creías, y aquí están las pruebas, ¿no? ¿Por qué traigo a colación esto? Porque en la obra que analizaremos hoy también hablaremos un poco acerca de la magia. Y también hablaremos un poco acerca de lo que significa ser el otro en la representación del arte contemporáneo. Bueno, acá están esto es Smithsonian Magazine del Instituto Smithsoniano y esto es National Geographic, por si quieren luego darle una leída. Lo siento, esto es de 2013, yo dije que era el año pasado. Yo me enteré el año pasado, a eso me refería. Vamos ahora con nuestra artista de hoy. Ella se llama Maruch Santis. Si alguien ya la conoce, póngalo en el chat. Y si no, pues hoy conocerán su obra y un poco de su vida. Es originaria de San Juan Chamula y en 1993 a Chiapas llegó un proyecto que se llama el Proyecto Fotográfico Chiapas. El Proyecto Fotográfico Chiapas era coordinado por el Centro de Investigaciones, etcétera, que está ahí ya, para qué lo voy a decir, y financiado por la Fundación Ford. Primer dato agridulce de este proyecto, ¿no? Como sabemos, pues la Fundación Ford es la manera en que la familia Ford se siente mejor haciendo que el mundo sea un mejor lugar, según ellos, y financian proyectos. Dentro de todo, algunos son muy afortunados y salen bastante bien y seguro tienen un impacto sobre las comunidades, pero ahí ya empiezan esos claroscuros que dices, y financiamiento de una fundación de una familia de multimillonarios, así de un linaje ancestral de multimillonarios, no sé. San Juan Chamula, si han ido, conocen la iglesia de, ¿cómo se llama este templo? Bueno, no recuerdo, pero además ya no está dedicado a ninguna advocación porque básicamente lo tomó la comunidad y ahora celebran ahí sus propios ritos que no están sancionados bajo la fe católica, que son una cosa muy sui generis. Si alguna vez han ido a San Juan Chamula, saben de lo que hablo. Si no, cuando estén en Chiapas, vayan a San Juan Chamula y verán
lo diferente que es esta iglesia a muchas otras del país. De hecho, no hay imágenes del interior de la iglesia porque está prohibido tomar fotografías, lo cual también es una idea común de que la fotografía le quita algo sagrado, le quita un elemento sagrado a algo que lo tenía, ¿no? Y pues es una leyenda apócrifa, yo no sé como de un caso concreto, que cuando los colonizadores van o iban a comunidades que no conocían la fotografía, los nativos de esas comunidades le decían, no me puedes tomar fotos porque te robarías mi alma. Entonces, el hecho de que en la iglesia de San Juan Chamula todavía no se pueda hacer fotografías, probablemente tenga que ver con eso, probablemente no, quién sabe. Pero el punto es que no hay fotos adentro. Y si hay, pues fueron tomadas de manera clandestina. Entonces, en 1993, Maruch Santis tiene 17 años, nada más para que hagan ahí el cálculo. Nació en el 75. Y como integrante de las comunidades en las cuales se está llevando el proyecto fotográfico Chiapas, le pide a la instructora una cámara fotográfica para el fin de semana. Se la dan y el fin de semana se dedica a fotografiar cosas. Para esto, pues ella ya tuvo algo similar a una formación fotográfica, probablemente con referencias fotográficas de otros autores, seguramente del mundo occidental, pero pues es lo que hay. Entonces, en ese entrecruce sucede su obra y ahora veremos lo interesante que puede ser eso. Interesante. Lo intrigador, lo intrigante que puede ser eso. Ella va recorriendo las casas de los ancianos y les va preguntando cuáles son las creencias que se solían compartir en la tradición oral de los tzotziles. Y entonces va tomando fotografías que de alguna manera están enlazadas a esas creencias y resultan obras como esta. Que por cierto, ella siempre pone el texto en tzotzil y a veces está traducido al español. Yo aquí puse en tzotzil y en español y no quise quitar el tzotzil justo por no eliminar el rasgo tzotzil de las obras, porque para Maruch Santis es muy importante que las obras estén en tzotzil. Ella quiere hacer ella le llama un rescate, tanto de las creencias como del mismo lenguaje tzotzil, que también pues bueno, ella dice que se ha perdido mucho, ¿no? Entonces, es una foto, un peine de madera y dice el texto, es malo peinarse en la noche porque se dice que morirá nuestra madre. Luego acá son unas hojas sobrepuestas y dice, al cortar la hoja de bejao para envolver tamales, no se debe mencionar su nombre porque no se cuecen bien los tamales. Salen pedazos cocidos y pedazos crudos. Acá, no comer tronco de repollo. Dicen que no va uno a poder tumbar luego el árbol, que va a costar mucho y que a cada rato brincan los pedazos de madera a los ojos. Y no es bueno sentarse donde cae gotera del techo, porque le puede dar a uno enfermedad de ataque. Además, cuando a las 12 del día en punto se sienta uno en el lugar ya mencionado, se puede quedar uno estéril. Son muchísimas, son como 50 fotos y textos. Las piezas son el conjunto del texto y la imagen, no se pueden separar. Y no traje todas, nada más les puse 4 para que se hagan una idea del tipo de creencias que Maruch está documentando. Y de alguna manera hay un rasgo muy antropológico, occidental evidentemente, en este registro de las creencias, que no se llaman supersticiones, se llaman creencias. Entonces creo que eso las coloca en una categoría de mayor legitimidad, por así decirlo. Y probablemente Maruch Santis pensó mucho cómo se llamaría la serie, ¿no? Voy ahora, o sea, lo que se dice es que a Maruch nadie le dijo cómo tomar las fotografías, que ella tal cual fue y fueron estas las fotos que tomó. Fotos, pues que como podemos ver son muy simples, tienen un criterio de composición muy esquemático. Lo importante está al centro y listo, se acabó.
No hay un juego con los claroscuros, no hay necesariamente un juego con las texturas. Más bien es como este es el peine, lo pongo en el piso, lo fotografío desde arriba. Estas son las hojas, las pongo en el piso, las fotografío desde arriba. Esta es la rama de repollo, la pongo en el piso y la fotografío desde arriba. Y bueno, la casa la fotografío desde el frente, desde donde yo me paro, pues. Pero lo que yo creo es que en realidad detrás de estas imágenes hay una serie de influencias visuales que nos remiten a la fotografía conceptual del arte contemporáneo de finales de los 60 y hasta los 80, que traigo aquí algunas referencias. La primera es la obra de John Baldessari, que es un artista contemporáneo. Lo vimos en una de las primeras clases, era el que tenía una pintura que decía palabras para describir obras de arte. Y había un índice de palabras que puedes usar, ¿no? Muy rimbombantes todas. Tenemos un poco esta misma composición, esta idea de una fotografía mal tomada o X, no necesariamente mal tomada, pero X, ¿no? De hecho, Baldessari tiene una serie entera que se titula, bueno, que no se titula así, se llama Wrong, es decir, erróneo, y consiste en tomar fotografías mal tomadas, romper las reglas de la composición fotográfica más tradicional. Esta es una de ellas. Por ejemplo, ¿por qué está mal tomada? Pues porque el sujeto está parado justo a la mitad. Eso es como ser un fotógrafo básico. Luego, las hojas de la palma están recortadas en la fotografía, pero no en el punto donde deberían estar recortadas. Entonces, eso es un encuadre básico, ¿no? Y el punto de fuga del camino está al centro de la imagen, básico también. Entonces, es una mala foto. Luego acá tenemos esta serie, bueno, este políptico, donde hay unos close-ups a las manos de Baldessari y la posición de Baldessari, y dice, artista optimista acerca del arte. Y esta otra serie donde él lo que estaba haciendo era un ejercicio muy sencillo de fotografiar objetos cotidianos, clips, lápices, plumas, una videocasetera, un plato vacío, unas píldoras, cosas así, y los acompaña de una frase que no tiene en realidad ninguna relación con la imagen tomada, pero que cuando él las junta, uno empieza a trazar significados. Un plato vacío, una leyenda que dice esto es malo. Y entonces uno empieza a detonar posibles interpretaciones. ¿Por qué es malo? Porque está vacío, porque no hay comida para poner en la mesa, porque hay pobreza, porque hay escasez, quién sabe, ¿no? Otra referencia que creo que está detrás de las obras de Marucci-Santis es Christian Boltanski, un artista europeo también de finales de los 60, 70, hace este registro de las ropas de un amigo suyo que ha fallecido, que se llama François, y toda la ropa que él dejó, Boltanski la coloca sobre esta lámina blanca y empieza a fotografiar los zapatos, los calcetines, la playera, la chamarra, etc. Un sombrero y demás. Que en esta idea de una fotografía cenital, que es desde arriba hacia abajo, creo que guarda relaciones con las imágenes de Marucci-Santis. Y finalmente, yo pondría como una referencia a Sophie Calle. Sophie Calle es una artista conceptual contemporánea francesa que en esta serie en particular tiene muchas obras y ha explorado muchísimos temas, pero siempre está jugando con una especie de transgresión entre lo que es público y lo que es privado. Y usa sus obras de arte como una forma de llevar a lo público lo que antes era privado. ¿Qué hizo en esta serie? Finales de los 70 y principios de los 80, se fue a Venecia. Y ahí en Venecia se metió a trabajar como camarera en un hotel. Es decir, es la que hace la mucama, la que tiende la cama, cambia las almohadas, te cambia la toalla, limpia el cuarto en tu ausencia. Y lo que empezó a hacer ella, que es una especie de Amélie del arte contemporáneo, empezó a reconstruir la historia de los habitantes de cada habitación a partir solo de las cosas que dejan en la habitación en ese periodo del día en el que ellos están afuera paseando y ella está limpiando su cuarto. Y entonces lee sus diarios, ve sus tarjetas,
revisa qué basura hay en el basurero y a partir de todos esos indicios checa de qué lado de la cama duermen, ve si quedaron cabellos y entonces dice, ah, ok, esta es una persona lacia de cabello canoso, entonces probablemente ya está vieja. Y va construyendo como una especie de detective un perfil, vaya, de imagen, o sea, de fisiológico, pero también psicológico de los habitantes de esas habitaciones. Y luego, pues, hace sus obras de arte a partir de eso. Hizo sus obras de arte a partir de eso. Evidentemente aquí también entran muchos dilemas acerca de, pues, qué onda con la privacidad de esas personas, ¿no? Pero ahora no tocaremos ese tema. Entonces, creo que vean las tomas, ¿no? Igual, todos los zapatos de la persona que está quedando en esta habitación, una foto desde arriba hacia el piso. Cosas que están en la cama o abajo de la cama, una foto de arriba hacia el piso. Cachos de papel sobre una mesa, foto de arriba hacia el piso. Entonces, si bien se sugiere que Maruch Santis no estuvo contaminada, por así decir, por la forma en que la fotografía contemporánea entiende la composición y la imagen, yo creo que lo estuvo, porque inevitablemente hubo que darle algunos recursos, más allá del saber accionar la cámara y encuadrar y enfocar, hubo que darle algunos recursos visuales como para detonar su búsqueda y su imaginación. Quien ha dado un taller artístico, normalmente el primer reto de quien lo toma es, no sé qué hacer, necesito pistas, necesito referencias, necesito ver ejemplos para saber qué puedo hacer, ¿no? Y yo creo que estos ejemplos que le dieron a Maruch son los que estaban más o menos, acababan de suceder en la historia de la fotografía, rompiendo una serie de esquemas tradicionales y clásicos sobre la composición, y por eso las fotografías de Maruch Santis, en su simpleza, en su forma burda, digamos, y en su acompañamiento con el texto, entran dentro de lo que podríamos considerar fotografía contemporánea. Y de hecho a Maruch Santis se le considera una artista contemporánea. Por mucho que ella probablemente no es una heredera, probablemente, por mucho que ella no se asuma probablemente como una heredera de toda esta tradición artística del arte contemporáneo occidental. Entonces, eso fue todo por hoy. Son las 6:31. Si quieren, podemos abrir el diálogo para platicar. Si no, pues nos despedimos. Hay otras cosas que yo también creo que están aquí sucediendo de alguna manera y que ya no pude incluir en la presentación, pero les puedo comentar por ahora. A ver, tenemos comentarios. A ver. San Juan Bautista, no sé, Mateos, no sé si la iglesia de San Juan Chamula es de San Juan Bautista. Según yo no, pero lo checo y la próxima clase empiezo con esa. No tienen más que tradición oral. El rescate actual que se hace de las lenguas son a través de la palabra escrita. Efectivamente, sí. Y creo que Maruch Santis está también jugando con esa. Creo que dentro de todo, y ahora me pasaré como a lo que yo considero problemático, y no tiene que ver necesariamente con Maruch, sino con cómo está constituida nuestra sociedad y cómo es de pronto difícil que el otro se incorpore en nuestro lenguaje, en este caso en el lenguaje del arte contemporáneo. Pero sí creo que Maruch está proponiendo con estas piezas una presencia del tzotzil en el arte contemporáneo. Y creo que para ella debe ser un logro, pues, considerable. Decir, mira, ahora en la Galería OMR o en el Museo Reina Sofía, donde hubo una exposición de Maruch hace poco, o bueno, hace ya unos años, están obras en tzotzil siendo expuestas en estos momentos. Ahora, ¿cuáles son las cosas que pueden ser contradictorias? Los estudios postcoloniales se han dedicado muchísimo a tratar de entender este dilema. Es decir, supongamos, ¿no?
está esta gente blanca de Alemania o de Inglaterra o de Francia que por medio de una ayuda de una fundación, por ejemplo, quien dio el taller del proyecto fotográfico Chiapas fue una persona norteamericana, aunque tiene un nombre latino, que ahora no recuerdo, pero era como Jacinta Duarte o algo por el estilo. Se apellidaba Duarte, eso me acuerdo. Pero es norteamericana, ¿no? Entonces, ella fue la que dio el taller. Ahora, ¿qué pasa cuando una fundación norteamericana, con su propia forma de entender lo que una comunidad tzotzil necesita, va y da un curso sobre fotografía a esa comunidad a través de una profesora que es estadounidense, que probablemente sabe poco acerca de la comunidad tzotzil, y cuyas referencias, pues evidentemente son todas las que esa persona estadounidense puede tener? El arte contemporáneo de su país, el arte contemporáneo de Europa, probablemente alguna que otra referencia al arte contemporáneo de México, particularmente el de la Ciudad de México. Y entonces lleva todo ese bagaje cultural a una comunidad tzotzil y dice, ok, muchachas, vamos a tomar fotografías. Y el resultado es una serie como Creencias de Maruch Santis, pero aún así yo me pregunto si Maruch Santis está hablando como ella hubiera hablado de manera genuina en un inicio, o más bien está hablando en algo que podríamos considerar un Spanglish artístico, una mezcla de lo que ella sabe y concibe con una mezcla de todo lo que se le vino a enseñar y que no forma parte de su visión del mundo previo al taller, ¿no? Gayatri Spivak, que es una estudiosa de la teoría postcolonial, tiene un texto que se titula ¿Puede hablar el subalterno? Y en ese texto, que al final ella no puede responder esa pregunta, ella se plantea todos los dilemas que implica darle a otra persona las herramientas para hablar, en este caso las herramientas para hablar en el idioma del lenguaje del arte contemporáneo, y decirle, ahora sí, háblanos. Porque inevitablemente en esa traducción de el valor de ideas que tiene Maruch Santis y el valor de ideas y de valores estéticos y teorías y demás que tiene el arte contemporáneo, hay cosas que se pierden inevitablemente. Toda traducción implica la pérdida de ciertos sentidos, de ciertos valores. Y ese es el gran dilema de esta visión que pretende ser democrática sobre el arte contemporáneo y sobre los valores estéticos y visuales del arte occidental del siglo XX, ¿no? Difícil saber cómo hubiera hecho Maruch Santis sus fotografías si nadie hubiera ido a darle una cámara fotográfica en primer lugar, ¿no? O sea, tal vez desde ahí ya hay un condicionamiento. Se escogió una cámara fotográfica y esa no fue necesariamente una decisión de Maruch, una decisión que alguien tomó por ella en algún momento, mucho antes, y era la herramienta que tenía. ¿Comentarios? ¿Algún comentario que haya? ¿Alguien quiere añadir algo a la discusión? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Si no hay comentarios, suspendemos por hoy. La próxima sería nuestra última sesión. Entonces, vénganse con una bebida y vengan dispuestos a que después de la presentación sí podamos tener un diálogo y al menos haya comentarios acerca de qué les pareció el curso en general, si creen que algo faltó y podamos seguir en contacto por otras vías posteriormente. Todavía no he definido el tema de la próxima sesión, pero probablemente sea una reflexión general sobre todo lo que vimos y también una serie de herramientas últimas para la apreciación del arte contemporáneo, pues cuando no haya una persona presentándoles las obras y todas las referencias que ustedes podrían llegar a necesitar. Es como darles las herramientas, darles su cámara, pero que ustedes tomen sus propias fotos como Maruch Santis, darles unas herramientas para que ustedes puedan
hacer sus propias apreciaciones sobre el arte contemporáneo. Muchas gracias por todo y nos vemos el próximo viernes. Lindo fin de semana. Disfrútenlo.